Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 6 de la tarde, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro último espacio abierto de esta tercera semana de trabajo, nuestro espacio abierto número 6. La orden del día ya la conocen, es la misma serie de actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos espacios abiertos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Así que siéntanse todos bienvenidos nuevamente. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en línea CEPA. De nuevo, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito. Nuevamente, aclarar dudas. Se supone que ustedes ya hicieron revisión de los contenidos, ya revisaron las tareas, ya descargaron cada una de ellas, ya consultaron ya sea los recursos de la plataforma, o quizás ya indagaron de manera un tanto autónoma o independiente en otros medios, ya navegaron quizás por YouTube, en alguna página web, consultando algunas otras fuentes o recursos para poder comprender de qué trata cada uno de estos puntos gramaticales. Recuerden que sus trabajos evalúan puntos gramaticales en específico. De eso van sus trabajos. La esencia de los trabajos no es simple y sencillamente el propósito más bien de los trabajos no es solamente escribir algo en inglés y ya, llenar todas las tareas con cosas en inglés y mandarlas para que el asesor me califique. Ese no es el propósito. Cada una de las actividades integradoras introduce puntos gramaticales en específico. El saber, estar conscientes de que existen puntos gramaticales, estructuras gramaticales en específico en el idioma que estamos aprendiendo, nos ayuda también para mejorar en nuestra lengua materna, en este caso en el español. Si ustedes cotidianamente enfrentan desafíos para hacer un buen uso de su lengua materna, del español, a través del aprendizaje, en este caso del inglés, también pueden ir mejorando en el uso de su lengua materna, como lo señalo, en este caso el español. Importante un buen uso del español, sobre todo para aquellos que tienen dificultades con el aprendizaje de una lengua extranjera. Importante que tengamos un buen uso del español, que comprendamos que ya tenemos un código lingüístico en nuestro cerebro, que ese es el español. Si no lo nutrimos, si seguimos teniendo carencias, se nos va a dificultar mucho el aprendizaje de una segunda lengua, y sobre todo aquellos que se nos dificulte el aprendizaje de una segunda lengua. Si desde el español tengo estas áreas de oportunidad que no he subsanado, yo los invito a que de la misma manera como están aprendiendo inglés, traten de ir corrigiendo esas áreas de oportunidad que tienen para con el español. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de la lectura constante. Si no les gusta leer, pues quizás a través de podcasts, a través de audiolibros. La cuestión es que nuestro cerebro esté siendo nutrido de estos materiales lingüísticos que puedan en algún punto a beneficiarnos, y vamos a tratar o vamos a llegar a un punto en el que nuestro dominio del español va a podernos permitir comunicarnos de mejor manera, evitar quizás confusiones al comunicarnos, que de pronto eso es lo que sucede en la comunicación. Dado que no tenemos estos marcos de referencia o de significado en nuestro cerebro establecidos,
o los que tenemos son un tanto precarios, son muy básicos. Cuando queremos expresarnos en una segunda lengua o en nuestra primera lengua, nos cuesta demasiado. Seguramente ustedes han encontrado a personas o quizás uno mismo en ciertos momentos donde dices, es que no sé cómo decir esto. O sea, en mi cabeza está la idea, pero no sé cómo decirlo. ¿Qué refleja esto? Pues que tenemos todavía muchas áreas de oportunidad en nuestra lengua materna, que nuestro banco de recursos lingüísticos, de palabras, de vocabulario, es limitado. Y dado que es limitado, no sabemos cómo aplicarlo, o más bien dicho, solamente sabemos aplicarlo hasta cierto nivel. Y con esos pocos recursos tratamos de solventar otras tantas áreas de oportunidad. Y de pronto comenzamos a inventar palabras, que sí, las palabras son inventadas, dirán algunos lingüistas, sí lo son, pero hay un consenso dentro de la sociedad para que esa palabra tenga tal o cual función. Pero de pronto nosotros mismos comenzamos a inventar cosas o palabras que nadie más nos entiende. Y si nos damos cuenta, de pronto esa persona se ve con alguien más, es decir, tiene un grupo en específico donde también hay carencias y comienzan hasta a inventar un nuevo código. Y de pronto el idioma, en este caso el español, se comienza a deformar. Les decía yo en otras sesiones, a mayor nivel educativo, en teoría se espera que la lengua llegue a algún punto a ser estandarizada y podamos entendernos de mejor manera. A un menor nivel educativo hay estas carencias y comienza a haber una mutación del lenguaje. Hay muchos lingüistas que han hecho investigaciones al respecto, sobre todo el inglés. Se dan cuenta que en ciertos guetos, en ciertas áreas, en ciertos barrios, donde el nivel educativo es muy bajo, los estudiantes sobre todo van dirigidos hacia los negros, hacia los latinos, hacia los chinos, asiáticos, y se dan cuenta que tienden a mutar el uso del inglés en ese caso. Bueno, pareciera que me estoy desviando del tema y no es así. A lo que voy con esto, yo les invito de manera muy encarecida y respetuosa a que si siguen teniendo estas áreas de oportunidad en el español, lean, escriban. Y si antes de leer, en este caso a muchos se nos dificulta la lectura o no nos gusta la lectura, escriban, tanto como sea posible, pero inviten a su cerebro a que externe esos conceptos que quizás ya tiene de por sí, esos símbolos que de por sí ya están en su cerebro. La escritura por sí misma nos ayuda a desarrollar niveles de pensamiento complejo, reflexivo, inductivo y muchos niveles de pensamiento más allá del descriptivo, que es el que les he puesto a varios de ustedes al momento de algunas tareas que me envían y me doy cuenta que nos cuesta aún ciertas áreas. Y yo los comprendo. Muchos dejaron de estudiar desde hace tiempo, algunos vienen directo desde la secundaria y entendemos que nuestro sistema educativo tiene varias fallas. Bueno, es tiempo que de nosotros mismos surja el interés por mejorar. ¿Cómo puedo hacerlo? Y vuelvo al punto. La escritura, quizás antes que la lectura, puede ayudarnos bastante a comenzar a tener estas mejoras. Que de pronto cuando escribo y lo leo, o lo dejo más bien, escribo y lo dejo un rato, no sé, quizás un día, 2 días, y vuelvo a leerlo, les apuesto que después de un rato cuando lo leen dicen, ¿qué quería decir aquí? Te das cuenta que tú mismo, en tus propios mensajes, sigues teniendo estas áreas de oportunidad que ni tú mismo te entiendes en algún punto si es que no tienes este contexto o este bagaje previo. ¿A qué voy con esto? Yo les invito nuevamente, como lo que dije, escriban. Después de escribir, traten de ir nutriendo su mente con lectura. Si aún así les cuesta la lectura, traten con audiolibros. Pero la cuestión es que nuestro cerebro esté siendo incentivado para que pueda haber una mejora, que nuestros mismos horizontes mentales se amplíen. Y créanme, ayuda demasiado para muchísimas cosas, ¿ok? Más allá de que la educación sea para que ustedes tengan algún beneficio monetario, les va a ayudar también para ver la vida desde otros horizontes. Ayuda demasiado aunque ustedes no lo crean. Bueno, ¿por qué lo señalo? Les mandé un mensaje en días pasados porque lo que les dije se volvió a replicar. Estudiantes que aún no comprenden el modelo educativo de prepa en línea SEP, que yo no me lo inventé, es el modelo educativo de prepa en línea SEP, donde mi labor es como asesor, justo lo que ustedes leyeron en el mensaje.
No es algo que yo haya decidido hacer, es algo que Prepa en Línea estipula en cada uno de sus señalamientos para con las funciones de cada agente educativo. Mi labor es como asesor, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Algunas de las sugerencias, algunas de las quejas señalaban que no llegan a obtener o a lograr los objetivos de aprendizaje porque yo no les explico. Y les vuelvo a dejar en claro, mi labor como asesor no es ser la fuente primaria de información o de conocimiento. Para eso está la plataforma. Justo como ustedes leyeron en el mensaje que les envié, que espero lo hayan leído, y si no lo han leído, léanlo por favor con detenimiento. Justo eso es lo que ustedes deben hacer. Se nos ha insistido en muchas reuniones que por favor nos limitemos a realizar lo que estipula Prepa en Línea CEP, porque hay asesores, y no es que quiera yo echar tierra a nadie, que de pronto se salen de esos señalamientos y comienzan a tener funciones como profesor. Y eso termina afectando al resto del sistema porque se están saliendo de la línea. No sé quiénes sean porque no los conozco, pero nos han señalado así de manera enfática que por favor nos aboquemos a hacer solo y únicamente lo que se nos pidió hacer, que en este caso es ser asesores. ¿Por qué? Porque Prepa en Línea y su modelo promueve la autogestión, el aprendizaje autónomo, independiente. Dado que ustedes tienen más responsabilidades en su vida cotidiana, muchos más, no sé, la familia, el trabajo y otras tantas, Prepa en Línea les permite gestionar sus horarios, es decir, ustedes deciden si al mediodía, en la noche, en la madrugada ven los recursos, pero la situación de esto es que estén de manera constante monitoreando, de manera constante siendo golpeados, dirá algún teórico, con los conocimientos, que estén expuestos a ese material para que vayan comprendiendo cada punto tanto de inglés como de otros tantos módulos. Entonces, es importante eso que les mandé, porque no es que me afecte a mí en cuanto a que los reclamos en algún punto pues vayan a suscitar o vayan a llevar en algún punto pues un llamado de atención para con mi labor. Quizás pueda suceder, quizás no, eso lo dejamos en segundo plano. Pero la cuestión es que si ustedes no comprenden esta dinámica, créanme, el resto de los módulos terminará siendo todo un suplicio, porque ustedes esperarán que simple y sencillamente se les haga saber todo lo que tienen que hacer. Eso es, de alguna manera, un modelo de aprendizaje pasivo. Voy, me siento y el profesor me está diciendo todo lo que tengo que hacer. Prepa en Línea no tiene ese modelo, es un modelo de aprendizaje activo. Esto quiere decir que el estudiante tiene que hacer algo y que tiene que hacer activarse, monitorear la plataforma, descargar los contenidos, indagar si es que los contenidos se me siguen complicando, y si se me siguen complicando puedo acercarme con el asesor para que me guíe, y si aún así se me siguen complicando, asisto a los espacios abiertos para externar mis dudas. Si aún así se me sigue complicando, puedo mandar correos nuevamente al tutor para que me pueda guiar. Es decir, hay varios momentos de oportunidad para que ustedes puedan comprender cada punto gramatical, pero tienen que activarse, tienen que hacer algo. No va a llegar el asesor a tocarles a la puerta de su casa y decirles, ¿ya hiciste la tarea? ¿A qué hora es la tarea? La quiero para las 2 de la tarde. Eso no va a suceder. Quizás eso podría suceder en un modelo tradicional de aprendizaje donde el asesor, o más bien dicho, el profesor, está atrás de mí diciéndome, la tarea es para las 2, 2 y cuarto. Si te pasas de ese horario ya no la voy a recibir. Quizás podría suscitarse en esos contextos. Aquí no. Por eso es que es importante que ustedes comprendan esa metodología, ¿ok? Más allá de los efectos que puedan tener las quejas para con algunos señalamientos que me hacían, más allá de eso, lo importante es que ustedes comprendan esto para que puedan avanzar, ¿ok? En cuanto al inglés, que es lo que me compete, que es mi responsabilidad, si siguen teniendo estas áreas de oportunidad, que de pronto seguimos sin comprender que las tareas se responden con los puntos gramaticales de cada unidad, con eso solamente. Y no es que el resto de los puntos gramaticales no los aceptemos, sino que muchos de ustedes, o varios más bien, utilizan cosas que no hemos visto. Y eso nos dejará mucho a pensar.
ya sea que alguien les hizo la tarea, que utilizaron inteligencias artificiales, que lo hicieron desde el español todo completo y solamente lo metieron al traductor, les decía yo, de pronto cuando utilizamos el traductor escribimos mucho, sin darnos cuenta que estamos utilizando muchas estructuras gramaticales porque ya dominamos el español. Y cuando lo metemos al traductor, el traductor nos da la versión en inglés, copiamos y pegamos, sin darnos cuenta que utilizamos un montón de estructuras que no son de este módulo, no son del módulo 6, no son de ningún módulo. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Los invito, como lo leyeron en el mensaje, a que solamente se limiten a utilizar esas estructuras gramaticales. Esas justo son las que les van a dar su calificación. Esas justo son las que ustedes tienen que dominar. Y vuelvo a repetirles el ejemplo que les he venido diciendo desde el primer espacio abierto. Si alguien me dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Voy directo a la respuesta sin tanto relleno, sin tanto choro, sin tantas frases extras que no me van a dar una calificación en sí. La respuesta es directa. Digo, me gustaría jugar fútbol. Esa es una respuesta completa. Si en mi mente está decir jugar, no es una respuesta completa. Si en mi mente está decir quiero jugar, no es una respuesta que pertenezca a la concordancia gramatical que estamos buscando. Querer no tiene nada que ver con gustaría. Jugaré no tiene nada que ver con gustaría. Voy a jugar no tiene nada que ver con gustaría. El ejercicio que hicimos el día miércoles tenía esa finalidad, que ustedes vieran y escucharan, leyeran y comprendieran que no es lo mismo decir me gustaría viajar a decir estoy planeando viajar, a decir voy a viajar. Estas tres oraciones tienen un significado en específico, dependiendo obviamente del contexto, pero al final de cuentas tienen un significado en específico. Si yo digo me gustaría viajar, tiene un significado que dejen claro que quizás mi realidad inmediata no me permite hacer ese viaje. Por el momento estoy dando clase, por el momento estoy en mi sesión de espacio abierto y no me es posible viajar. En este momento no puedo cambiar mi realidad. Si digo, estoy planeando viajar, quiere decir que eso, justo que quizás previamente solamente estaba en mi mente, en mis ideales, en algo hipotético, lo estoy comenzando a viajar, a llevar a la realidad. Ya estoy comenzando a quizás hacer esto, la planificación, revisando si tengo los recursos, dónde me voy a quedar, dónde voy a ir, cuándo voy a ir. Estoy haciendo ese plan. Si digo al último, voy a viajar, ya no es solamente lo que decía primero en mis anhelos, ya no es lo segundo que decían mis planes, sino que eso es prácticamente ya un hecho, que solamente estamos esperando a que llegue el día. Y eso es prácticamente un hecho. Bueno, si ustedes entienden esta diferencia entre gustaría, planificar y lo que voy a hacer, es justo lo que vengo señalando. No se puede responder con cualquier cosa que se me venga a la mente. Si sigo sin identificar ese punto gramatical y solamente respondo por responder sin que ese punto gramatical esté, no me va a dar una calificación quizás ni aprobatoria. Y luego recibo quejas y me dicen, pero está en inglés, no se supone que tengo que responder en inglés. Sí, pero si tú mismo lo lees hasta desde español, no tiene esa coherencia. Si te pregunto qué te gustaría hacer el lunes y respondes, jugué ayer, no tiene concordancia gramatical. Si te pregunto qué te gustaría hacer el lunes y dices, voy a jugar fútbol, no tiene concordancia gramatical. No son concordantes una idea con la otra. Eso, hacernos conscientes de eso también nos va a ayudar a que nuestro discurso en español surta o tenga o tienda a tener una mejora, identificando que eso que me están preguntando tiene una forma en específico de responder si no se responde con cualquier cosa. Eso va a ayudar a que mi mensaje llegue con el significado que estoy tratando de emitir, ¿ok? También beneficia en el español, ¿ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, y habiendo repetido un poco de lo que les mandé ahí en el mensajero, los invito a que hagan esa reflexión, se den cuenta si están haciendo lo necesario para con su propio aprendizaje y si no, que hagan los ajustes para que en los futuros módulos o lo que resta de este módulo no tengan contratiempos y sepan exactamente
cuál es la dinámica que ustedes tienen que seguir de aquí a que terminen prácticamente su estancia en prepa en línea cero. ¿Ok? Muy bien. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con los futuros que ya habíamos abordado el día miércoles, pero en esta ocasión nos corresponde trabajar con uno en específico, que en este caso es el will. Este tiempo gramatical que de pronto tiende a tener algunas dificultades de comprensión para algunos estudiantes. Yo les decía en algún momento a algunos estudiantes, a ver, denme un segundito, se está alentando el internet, denme un segundito, voy a cerrar unas páginas que están abiertas para que pueda correr el internet tranquilamente, denme un segundo. Listo. Perdón, pero se quedó abierta la plataforma en lo que cerraba algunas cosas que estaba revisando en la plataforma. Por eso es que me tardé un poco. Pero bueno, me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habremos de continuar con el siguiente punto a revisar, como les señalaba, que es el will. Este punto gramatical que causa muchos conflictos a algunos estudiantes porque lo confunden con el be going to y tiene grandes diferencias utilizar be going to o utilizar will. Es muy importante que entendamos cuándo utilizamos will y cuándo utilizamos be going to. A ver, les cuento. Su actividad integradora número 5, la que ya revisamos el día miércoles, tiene 3 puntos gramaticales, lo que ya les he comentado. 3, solamente 3 en sí. El cuarto, si lo ven de alguna manera, viene abajo en la reflexión de cómo serán en 5 años, es el will. Pero la tabla en sí tiene 3 nada más. El primero es would like to, el segundo planning to y el tercero be going to. En el cuarto, que tiene que ver con la redacción sobre cómo serán en 5 años, se responde con will, todo, porque la indicación lo pide. La pregunta dice cómo serán en 5 años, no dice cómo van a ser, no dice cómo les gustaría, no dice cómo quieren ser, no dice cómo fueron, no dice nada de eso, dice cómo serán. La traducción justo de ese tiempo gramatical hacia el inglés es con el will, justo y únicamente con el will, ¿ok? No hay otro, solo y únicamente con el will. Bueno, a ver, veamos. Tengo una pregunta aquí enfrente que dice lo siguiente. Denme un segundo. What is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? A ver, aquí necesito la intervención de ustedes, esperando que ya hayan revisado los materiales y me ayuden dándome algunas ideas, sobre todo para que podamos cimentar esto que vamos a ver a continuación. Necesitamos partir de algún tipo de base, ya sea que esté en lo correcto o no eso que vamos a externar, pero necesitamos partir de algún tipo de base. ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? Cuéntenme en el chat o a través del micrófono. ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? A ver, cuéntenme. ¿Qué es? Los oigo en el micrófono o a través del mensajero, como ustedes gusten, para que podamos comprender de qué va esta actividad. ¿Ok? Muy bien.